Ay, pero todavía no presento. Ahí está. Ujú. Buenas tardes, profesor y espectadores. Vamos a presentar la tajada del arquero Thibaut Courtois, que realiza una tajada frente a un penalti que tira a Lionel Messi. Este es el proyecto de biomecánica de la carrera de licenciatura en terapia física impartida en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Formamos un equipo de Vinas, lo conforman mi compañero Kevin Alejandro y su servidor Jonathan Martínez. Este pues es el proyecto de biomecánica. Adelante. ¿Quién es? ¿Quién es Courtois? Es un futbolista belga que juega en el Real Madrid de España y con la selección Bélgica. Es muy reconocido por ser campeón de la Champions League del año pasado. Tiene 3 ligas españolas, tiene 2 Premier League, tiene 2 mundiales de clubes y entre otros títulos. Aquí son de las sus estadísticas de forma de la temporada, por así decirlo, cómo está en su mejor nivel uno al otro. Fíjate. Y aquí mostramos el video de la atacada de Courtois a Messi. A ver si cuando los subamos a YouTube no lo bajan por copyright. No, si lo bajan es por si están con Fox Sports. O, bueno, por ejemplo, como tú, Dennis, mientras que no tengan los logos acá, no baja el logo como el Champions, no hay tanto pedo. Entonces continuamos con la primera fase de esta tajada del portero, en donde Courtois realiza un finteo frente al tirador, en este caso es Lionel Messi. Veamos el video. Aquí es donde el portero empieza a realizar un cierto finteo frente a su tirador y su atajada. Este va a ser el movimiento que se va a describir biomecánicamente. Iniciando desde la parte superior, observamos una abducción de ambos hombros en un plano coronal, un eje anteroposterior, una dirección lateral craneal, un tipo de movimiento angular y una artrocinemática de K2. La cinética, los deltoides y el supraespinoso. Una aducción de ambos hombros en un plano coronal, un eje anteroposterior, una dirección medial caudal, un tipo de movimiento angular y una artrocinemática de K2. La cinética, pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Existe también una rotación externa a ambos hombros en un plano sagital, un eje transversal, la dirección va a ser craneal anterior, el tipo de movimiento traslatorio, una artrocinemática de K2 y la cinética subescapular, supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Durante los movimientos de aducción y abducción van a aparecer estos dos movimientos de la escápula en retracción y protracción escapular, por lo que debido a esos movimientos se describen también, ya que la escápula es acople pues a los movimientos del hombro. La retracción escapular se describe en un plano en dos tiempos. El tiempo 1 en un plano sagital, un eje anteroposterior, una dirección posterior, un tipo de movimiento de deslizamiento
la artrocinemática, un K1, y la cinética, trapecio, fibras medias y el romboides. En un tiempo 2 de la retracción escapular, esto ocurre en el plano coronal, eje transversal, una dirección medial, un tipo de movimiento de deslizamiento y la misma artrocinemática. La cinética igual. La protracción escapular, también descrita en dos tiempos, el tiempo 1 en el plano coronal, eje transversal, la dirección va a ser lateral y el tipo de movimiento de deslizamiento y una artrocinemática de K1. El tiempo 2 es en un plano sagital, el eje anteroposterior, la dirección anterior y el tipo de movimiento de deslizamiento de ambos tiempos va a ser la artrocinemática de un K1 y la cinética del pectoral menor, el serrato anterior. Tenemos también flexión de ambos codos en un plano coronal, un eje anteroposterior, una dirección craneal medial, un tipo de movimiento angular y una artrocinemática de K1. La cinética bíceps-braquial y el coracobraquial. En el tren inferior tenemos abducción de ambas piernas. Estas son abducción de cadera o articulación coxofemoral. Esta en un plano coronal, un eje anteroposterior, una dirección lateral craneal, el tipo de movimiento angular, la artrocinemática de K2 y la cinética, el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y glúteo medio. Flexión de ambas rodillas en un plano sagital, un eje transversal, la dirección va a ser anterior caudal, tipo de movimiento angular y la artrocinemática de K2. La cinética isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, el sartorio y el recto interno, también conocido como gracilis. Extensión de ambas rodillas en un plano sagital, mismo eje transversal, la dirección posterior craneal, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y la cinética del cuádriceps femoral. Una rotación externa de cadera, igual a la articulación coxofemoral, en un plano coronal, eje anteroposterior, dirección lateral posterior, tipo de movimiento traslatorio, artrocinemática de K2 y la cinética obturador interno y externo, el géminos superior e inferior, el cuadrado femoral y piramidal. Hay una rotación interna de cadera. Estos son dados por los movimientos del portero cuando hace sus movimientos laterales. El plano transverso, eje longitudinal, la dirección va a ser medial anterior y después pasa a posterior, ya que parte desde una rotación externa. Tipo de movimiento traslatorio, artrocinemática de K2, cinética, tensor de la fascia lata, glúteo menor y mayor, flexión plantar de tobillos en un plano sagital, eje transversal, la dirección anterior craneal, tipo de movimiento angular y artrocinemática de K2. Cinética, solio, gastrocnemios, peroneo lateral, peroneo corto y flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo. Flexión dorsal en tobillos en un plano sagital, eje longitudinal, dirección caudal posterior, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y la cinética del tercer peroneo y extensor de los dedos y el tibial anterior. Ese es el video de los movimientos descritos. Realiza esos movimientos laterales y ocurre todo este tipo de movimientos que se fueron descritos. La segunda fase, esta es una pretajada donde Courtois se coloca en una posición que permite tomar impulso y realiza de esta manera su lanzamiento. Aquí ya se me trabó. Ya se trabó. ¿Cómo hay que? Mira nomás. Se me trabó el machín.
la preatajada. Ese es un video del movimiento. Aquí no incluimos todavía lanzamientos, simplemente la posición en la que toma el impulso para realizar el lanzamiento de manera segura. Tenemos una extensión de cuello en un plano sagital, eje transversal, dirección craneal posterior, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2, cinética, esplenios, músculos paravertebrales, cervical, trapecio, porción superior y el músculo suboccipital. Hay una flexión del tronco en plano sagital, eje transversal, dirección anterior caudal, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y la cinética transverso del abdomen y oblicuos del abdomen. Una aducción del brazo izquierdo en un plano coronal, eje anteroposterior, dirección medial caudal, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y la cinética por pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Hay flexión de ambos codos en un plano sagital, eje transversal, dirección anterior craneal, tipo de movimiento angular, la artrocinemática de K1 y los músculos en la cinética son el bíceps braquial y el coracobraquial. Hay una pronación del antebrazo izquierdo en un plano transverso, eje longitudinal, dirección medial anterior, tipo de movimiento traslatorio, la artrocinemática de K2 y la cinética por pronador redondo y pronador cuadrado. Pronación de antebrazo derecho en un plano sagital, eje transverso, la dirección va a ser anterior caudal, el tipo de movimiento traslatorio, un K2 en artrocinemática y cinética, los mismos músculos, pronador redondo, pronador cuadrado. El plano cambia debido a la posición de la mano, del brazo, del segmento. La flexión de pierna izquierda en un plano sagital, eje transverso, dirección craneal anterior, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y es en la cinética el recto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y el psoas. Aducción de pierna derecha en un plano coronal, eje anteroposterior, dirección medial, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y la cinética por el gracil, el pectíneo, aductores y psoas y sartorio. Hay una rotación externa de la pierna izquierda en un plano coronal, eje anteroposterior. La dirección va a ser medial posterior, tipo de movimiento traslatorio, un K2 y la cinética, géminos, obturador, el cuadrado femoral y el piriforme. Flexión de ambas rodillas en un plano sagital, eje transversal, una dirección anterior caudal, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K2 y la cinética isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, sartorio, recto interno o el gracilis. Inversión del pie izquierdo en plano coronal, eje anteroposterior, dirección lateral, tipo de movimiento angular, un K2 y la cinética dada por tibial anterior y tibial posterior. Dorsiflexión de ambos pies en un plano sagital, eje transversal, la dirección va a ser caudal anterior, tipo de movimiento angular, artrocinemática de K1 y cinética tibial anterior, peroneo corto, peroneo anterior y extensor común de los dedos. Tenemos también una versión en el pie derecho en un plano coronal, eje anteroposterior, la dirección va a ser medial, el tipo de movimiento es angular, una artrocinemática de K2 y la cinética peroneo largo, peroneo corto y extensor largo de los dedos. Esta descripción del movimiento fue para pasar de esta posición a esta otra posición. Ok. Tercera fase. Seguimos con la tercera fase, que es el lanzamiento. Aquí está el video. Cuando Courtois realiza sus lanzamientos en busca de balón para realizar la tajada del penalti. Siguiente, por favor. Tenemos un movimiento, flexión de codo izquierdo, plano sagital, eje transversal, dirección craneal anterior, tipo movimiento angular, su artrosemática es K1 y cinética bíceps braquial, coracobraquial. Seguimos con flexión de codo derecho, plano transversal, eje longitudinal, dirección medial anterior,
tipo de movimiento angular, aproximática K1, cinética es igual de la primera. Flexión, y tenemos una flexión de ambos hombros, plano sagital, eje transversal, dirección craneal anterior, tipo de movimiento angular. La aproximática es un K2, que la cinética es deltoides, pectoral mayor y bíceps. Y tenemos una abducción del brazo izquierdo, plano coronal, eje anteroposterior, dirección craneal, lateral craneal, perdón, tipo de movimiento angular, aproximática K2 y la cinética es deltoides, supraespinoso, y como ven la imagen de arriba, que la pasamos de la imagen de arriba, de la izquierda hacia la derecha, en el movimiento que estoy describiendo. ¿Seguimos? Uh-huh. Tenemos un movimiento de aducción del brazo derecho, plano coronal, eje anteroposterior, dirección medial craneal, tipo de movimiento angular, acrocinemática K2, cinética pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Tenemos una pronación de antebrazo izquierdo, plano coronal, eje anteroposterior, dirección medial caudal, tipo de movimiento translatorio, la acrocinemática es un K2, cinética pronador redondo y pronador cuadrado. Tenemos una extensión de muñeca izquierda, plano sagital, eje transversal, dirección craneal posterior, tipo de movimiento angular, acrocinemática K2, cinética extensor corto y extensor largo. Tenemos una abducción de dedos de mano izquierda, plano coronal, eje anteroposterior, dirección lateral, tipo de movimiento angular, acrocinemática K2 y su cinética es interosos dorsales. Y tenemos una abducción de dedos derecho, plano transversal, eje longitudinal, dirección lateral, tipo de movimiento angular, aproximadamente K2 y la misma cinética. Seguimos con el movimiento de extensión del tronco, plano sagital, eje transversal, dirección posterior craneal, tipo de movimiento angular, acrosemática K2 y la cinética es músculo ilíaco costal o sacro-lumbar, músculo dorsal largo y músculo trapecio espinoso. Seguimos con una vascularización pélvica posterior, plano sagital, eje transversal, dirección posterior caudal, tipo de movimiento angular, acrocinemática es un K1 y la Tuvimos una pequeña falla por cuestión de la el tiempo de el tiempo de la aplicación, lo que permite pues, pero ya estamos de vuelta. me quedé en el báscula pélvica posterior. Su cinética es glúteo mayor y recto abdominal. Tenemos una extensión de cadera derecha e izquierda, plano transversal, eje longitudinal, dirección posterior caudal, tipo de movimiento angular. Acrocinemática tenemos un K2, la cinética es glúteo mayor, la cabeza larga de los bíceps femoral, el semimembranoso y semitendinoso. Y seguimos con una extensión de rodilla izquierda, plano transversal, eje longitudinal, dirección posterior caudal, tipo de movimiento es angular, acrosemática es un K1 y la cinética es cuádriceps femoral. Tenemos el movimiento flexión plantar del pie derecho, plano sagital, eje transversal, dirección anterior craneal, tipo de movimiento angular, acrosemática es un K2, la cinética sería soleo gastrocemios, tibial posterior, flexión largo de los dedos, flexión largo de los dedos gordos. Le seguimos con una extensión de rodilla derecha, plano sagital, eje transversal, dirección posterior caudal, tipo de movimiento angular, su aproximática es un K1 y su cinética es cuádriceps femoral. Y seguimos con la vascularización pélvica anterior, plano sagital, eje transversal, dirección
anterior caudal, tipo de movimiento angular, aproximadamente cada uno, cinética, músculos paravertebrales. Aquí lo que trata el portero, aquí lo que el portero realiza es el salto en busca del esférico, como reiterar, como se ve en la imagen izquierda y derecha. ¿Seguimos? Vuelvo a reiterar aquí del movimiento que expliqué de la parte izquierda pasa a la derecha. Acá de diferentes ángulos del movimiento que va a dar de la cuarta fase de vuelo. ¿Seguimos? Tenemos un movimiento, extensión de codo izquierdo, plano coronal, eje entre posterior, dirección lateral caudal, tipo movimiento angular. Su autocinemática es un K1, su cinética es tríceps braquial, músculo anconio. Tenemos también una extensión de codo derecho, plano transversal, eje longitudinal, dirección anterior lateral, tipo de movimiento angular, autocinemática K1, cinética recto femoral y glúteo mayor. Tenemos una abducción del brazo izquierdo, plano transversal, eje longitudinal, dirección medial posterior, tipo de movimiento angular. La acrocinemática es un K2, la cinética es pectoral mayor, deltoides, cabeza anterior, media y posterior. Tenemos una extensión de muñeca, plano sagital, eje transversal, dirección anterior caudal, tipo de movimiento angular. Su acrocinemática es un K2 y la cinética es una extensor carpo cubital radial, extensor de los dedos. Siguiente. Continuamos con una flexión lateral del cuello, plano coronal, su eje es anteroposterior, dirección lateral caudal, tipo de movimiento angular. Su acrocinemática es un K2, su cinética es esternocleidomastoideo, esplenio cervical. Le seguimos con una rotación de columna, plano transversal, eje longitudinal, dirección anterior lateral, tipo de movimiento translatorio. Su sistemática es un K2 y la cinética es intertransverso multifidos, rotadores semi-espinosos. Le seguimos más con una flexión de ambas rodillas, plano sagital, eje transversal, dirección anterior caudal, tipo de movimiento angular. Su acrocinemática es un K2 y la cinética es isquiotibiales, bíceps femoral, semitendinoso, semivelanoso, sartorio, recto interno o gracilis. Le continuamos con una flexión plantar ambos pies, plano sagital, eje transversal, dirección anterior craneal, tipo de movimiento angular. No es un K2 y la cinética es un soleo gastrocemios, peroneo lateral corto, peroneo lateral largo, tibial posterior, flexión largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo. Siguiente. Y aquí tenemos las leyes de Newton. La primera ley es de la inercia. El portero se encuentra con un movimiento uniforme, rectilíneo o menos que sobre él aplique una fuerza externa. Aquí tenemos un video. El segundo habla de la ley de movimiento. Es un cuerpo que se acelera si se le aplica una fuerza de portero, acelera su velocidad, aplicar la fuerza en el tren inferior para realizar vuelo. Y aquí también tenemos otro video de la segunda ley. Presentación mi compañero Jonathan. Y la tercera ley de Newton. Esta es la ley de acción y reacción. El portero va a estar frente al tirador y tiene que aplicar la misma fuerza de acción
pero ahora va a ser de reacción. Es la misma fuerza la que tiene que aplicar en sus manos a la fuerza con la que viene el balón hacia él para poder detener el balón. Entonces es esta ley de acción y reacción. Tiene que tener una reacción para la acción. En el video tiene que aplicar la misma fuerza de acción para frenar el balón. Las palancas, esta es un sistema de palancas y esta va a ser una palanca de primer grado, en donde estamos describiendo la extensión del cuello. Aquí es donde ocurre una extensión del cuello y por una palanca de primer grado, donde el fulcro o su apoyo es la articulación atlanto-occipital. La resistencia es dada por el peso del cráneo y la potencia va a ser por los músculos esplenios, suboccipitales y por el trapecio en su porción superior. Haciendo de esta manera la palanca de primer grado. Palanca de segundo grado, esta va a ser dada por las tarsofalángicas que ocurre durante el salto. El fulcro va a ser dado por la articulación metatarsofalágica. La resistencia va a ser por todo el peso del cuerpo y la potencia por el músculos del gastrocnemius y sóleo. Esos son quienes van a dar la potencia. La resistencia, pues el peso del cuerpo, y el fulcro, la articulación metatarsofalágica. Seguimos con la palanca tercer género, es flexión del fémur izquierdo. Su fulcro es la articulación coxofemoral. Su resistencia es el peso del tobillo del pie. Y su potencia serían los músculos recto femoral, sartorio y las fosas. El psoas. Perdón. Le seguimos con las lesiones de porteros comunes. Tenemos un ligamento cruzado anterior, esguince del tobillo, luxación del hombro, esguince de los dedos y por último tenemos una fractura de los escafoides. La primera lesión es la lesión del ligamento cruzado anterior. Es una lesión del ligamento cruzado anterior, es un desgarro en uno de los ligamentos de la rodilla que une el fémur y mantiene estable la rodilla. Su tratamiento sería tener reposo, colocar hielo, hacer ejercicio y la rehabilitación. Si no es suficiente, puede cirugía. Y su prevención sería, la mejor manera de prevenir esto es el estiramiento, fortalecimiento de los músculos por medio de calentamiento. Continuamos con una esguince del tobillo. Es aquella que se produce debido al movimiento hacia afuera y hacia adentro del pie que provoca un aumento de tensión de los ligamentos. Tenemos grados de lesión. El grado 1 es lesión leve, el 2 lesión moderada y el 3 es lesión grave. Su tratamiento sería, lo primero es aplicar hielo para desinflamar, tomar antiinflamatorios. Ya no te escuché. Debido a haber tenido problemas de conexión. Sí, te dejaste de escuchar. Bueno, ¿Lo voy a repetir la segunda o primera? te quedaste en el tratamiento. Ok, lo voy a repetir. Tú dices. Adelante. De su tratamiento es lo primero es aplicar hielo para desinflamar, tomar un antiinflamatorio y estar en reposo, así como aplicar compresión hacia la zona y elevarla.
Le seguimos con su prevención. Utilizar un calzado adecuado, realizar calentamiento mucho antes de la actividad física. En todo caso, evitar hacer un deporte o actividad en el cual no estés entrenado. Siguiente. Le seguimos con una luxación del hombro. Se produce cuando la cabeza con forma esférica del húmero sale de su cavidad cóncava en la cavidad glenoidea de la escápula. Su tratamiento sería una reducción cerrada, cirugía, inmovilización o medicamentos. La prevención es fortalecer la masa muscular del hombro, no realizar movimientos bruscos o forzados y distribuir el peso de ambos brazos al levantar objetos. Aquí es donde comentábamos que una primera atención o abordaje, en caso de que no sea viable realizar una reducción, pues se puede aplicar un cabestrillo con una venda para inmovilizar la extremidad afectada. Así es. Le seguimos con un esguince de dedos. Consiste en una lesión de ligamentos que restringe los movimientos de las articulaciones de los dedos. También tiene grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 es distensión de ligamentos sin sutura. Grado 2 es una ruptura parcial y el 3 es una ruptura total de ligamentos que requiere cirugía. Su tratamiento se requiere una inmovilización por un periodo de tiempo, y si el esguince es grado 3, requiere la cirugía para reparar los ligamentos afectados. La prevención sería vendarse con una cinta para proteger los huesos y los ligamentos, además de fortalecer los dedos para evitar las lesiones. También en estos, como atención primaria o un abordaje primario, se pueden entablillar los dedos, nada recordando que siempre tienen que ser dos para que otro dedo apoye al dedo afectado. A veces se pueden utilizar, por ejemplo, batelenguas y los pones por debajo. Pones dos batelenguas y ya los dejas inmovilizados. Pues se consigue una venda. Yes. Y por último, la fractura del escafoides, que esta va a ser producida por impactos que causan una flexión dorsal forzada. Es decir, cuando el portero ataja el balón, se pone frente al balón, entonces en ciertos casos el portero no tiene la misma potencia en sus manos frente a la que está el balón, no tiene la misma fuerza, entonces causa una flexión forzada, una flexión dorsal forzada de la mano. El tratamiento: evitar movilizar, una elevación, una compresa fría, siempre aplicar frío, y se puede utilizar el vendaje compresivo y una inmovilización. Algo que va a ser muy común de estos es que pues, la persona va a presentar mucho dolor. La prevención: hay que realizar un calentamiento específico de muñeca antes de comenzar el entrenamiento o los partidos. Hay que fortalecer los músculos que hacen esta flexión dorsal, como pueden ser flexores, pero también los extensores de la muñeca, y evitar relajar la musculatura de la muñeca durante el atajo. Evitar el confiarse, ya que pues se tiene que tener la misma fuerza con la que viene el balón para evitar esta flexión dorsal forzada. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Este es el proyecto de biomecánica para la carrera de la licenciatura en terapia física impartida en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud por la Universidad de Guadalajara. El profesor a cargo, Miguel Ángel Sosa. ¿Alguna cosa que quieras agregar, compañero? Sí, todo, compañero. Ok, pues entonces terminamos y hasta la próxima.